Muy bien, ya estamos acá con la ministra de Educación, la doctora Patricia Salas, a quien le agradezco mucho que haya venido, pues es un tema tremendamente importante. Ministra, muchas gracias por venir. Un placer, buenas noches. A ver, ¿cómo empezamos? Yo solo sé de la educación, que es muy importante, pero no carezco del conocimiento de los detalles de qué cosa es una política de educación, así es que empezaría preguntándole, ¿qué es lo que quieren hacer con la educación en este quinquenio? Bueno, fundamentalmente dos cosas. Mejorar la calidad educativa de todos los estudiantes, que como sabemos deja mucho que desear. El escándalo de las pruebas PISA, las pruebas internacionales, siempre nos llaman la atención, y también las pruebas nacionales, de que los chicos no están aprendiendo todo lo que debieran aprender. Entonces hay un tema de levantar el promedio nacional en 4 grandes áreas: todo lo que es lenguaje y comprensión lectora, todo lo que es matemática, y estamos incluyendo también la formación en ciencias y en ciudadanía, porque si efectivamente queremos formar a nuestros jóvenes y a nuestros trabajadores y a nuestros ciudadanos para un país más desarrollado, para tener más competitividad, etcétera, necesitamos una mejor educación. Y el segundo gran objetivo es reducir la brecha, porque hemos encontrado que la diferencia de aprendizajes entre poblaciones urbanas y rurales, pobres y no pobres, es muy, muy grande, ¿no? Mientras tú tienes un nivel de logro de 35% de estudiantes que logran comprender lo que leen en el nivel urbano, en el rural eso es 7.8%. Entonces esa brecha es brutal y necesitamos acortarla. Entonces esos son los dos grandes objetivos que orientan la gestión. ¿Qué son los mejores indicadores? Por ejemplo, en sectores más fáciles, en seguridad, siempre se habla que tasa de homicidios por cada 100.000 es el indicador clave. En educación, ¿cuál es el mejor indicador para medir si vamos bien, vamos mal, o cuán rápidamente estamos mejorando o empeorando? Ahorita el más complejo que tenemos, a pesar de todavía ser bastante simple, es el que nos dan las pruebas censales de segundo grado, que miden comprensión lectora y miden el razonamiento lógico matemático. Eso es lo más complejo que tenemos para medir, lo medimos cada año en segundo grado y nos da un indicador muy fuerte. Hay otro indicador que es muy importante, que es cuántos chicos están yendo al colegio, que tiene que ver con la matrícula. En eso nosotros tenemos prácticamente cobertura casi total en primaria, digamos a un 95% de cobertura. Eso es altísimo a nivel latinoamericano e incluso mundial. Donde tenemos déficit es en educación inicial, en donde estamos llegando al 65% más o menos en las áreas rurales, y en educación secundaria, donde llegamos al 85% como promedio, y en el área rural está entre 65-70% de cobertura. Hay otro indicador que es un poquito más delicado, que tiene que ver con lo que llamamos la tasa de conclusión, es decir... Tasa de conclusión, de los que entran, ¿cuántos terminan el colegio? Es decir, ¿cuántos chicos y chicas de 11 años, es decir, que deberían haber terminado la primaria, han terminado la primaria? ¿Y ahí qué tal vamos ahora? Ahí en primaria tampoco vamos tan desfasados. Hay un déficit que va como por el 88% más o menos en promedio. En secundaria la cosa puede ser muy, muy dramático. Los chicos de 18 años, 17, 18, que ya deberían haber terminado su secundaria, tenemos en los niveles más pobres que solo lo logran el 27%. ¿Solo el 27%? En los grupos de extrema pobreza, ¿no es cierto? El promedio es más o menos de un 60 y tantos %, llegamos a los 2/3 más o menos. Entonces, eso es un problema grave para un país que quiere salir adelante, si tiene un tercio de su población que no logra la secundaria a los 17 años. Puede lograrla después, a los 21 o 22 años, los porcentajes crecen un poquito más, pero ese es el drama que tenemos. Y otra vez, grandes diferencias entre lo que pasa entre las zonas urbanas y rurales, las pobres y las no pobres. Somos como dos países. Como una vez leí un artículo de un economista, Hugo Santamaría, que decía que como que estamos convirtiéndonos en dos países donde Lima y unas áreas urbanas comienzan a parecerse al desarrollo que puede tener Chile en la región, pero otras partes parecen de las peores partes de África. Yo creo que el Perú es varios países. Y la educación se ha convertido en varias burbujas. Así es. ¿No es cierto? Porque efectivamente tenemos el tema rural-urbano como dos grandes bloques, que son sumamente dramáticos en sus diferencias, pero no todo lo rural es igual. No es lo mismo claro. La capital de región o la capital de provincia que las poblaciones más alejadas. Tampoco es lo mismo alto andino que amazónico.
¿no es cierto? Y a nivel urbano no es lo mismo Tumbes, Arequipa, que Ancash, que Lima. Y Lima metropolitana no es lo mismo San Juan del Lurigancho, que San Isidro, que La Molina, Jesús María. ¿No? En Lima encontramos muchas burbujas, muchos segmentos de población y muchas burbujas de educación, ¿no es cierto? ¿Y el desarrollo qué cosa es? ¿Es que en general que el chico de Jesús María o de Huancavelica comience a tener igualdad de oportunidades más similares de triunfar? En primer lugar eso, que las oportunidades sean iguales, pero nosotros hablamos oportunidades en el aprendizaje. No Correcto. Es suficiente tener el aula, el profe y el texto. Tenemos que garantizar que el chico aprenda. Entonces, esa articulación es la que tenemos que lograr. Decíamos, la equidad es en los resultados, no solamente en los insumos. No es suficiente proveer los insumos, tenemos que lograr los resultados educativos. Y eso es el desafío grande, ¿no? Intuyo que en educación, como en muchas cosas, pero
y sus problemas. Entonces estamos articulando la planificación, esperamos para el 2013 entre todos. ¿Con los equipos qué tal va? Pues estamos mejorando los equipos. Felizmente hay un grupo importante de personas que había trabajado en torno al proyecto educativo nacional que se animó a entrar a la gestión. ¡Ah, qué bueno! Sí, se animaron a entrar a la gestión. Por ejemplo, ¿quiénes han pasado? Bueno, están los 2 viceministros que de diferentes formas fueron parte del proyecto educativo nacional. Uno de ellos que fue el secretario técnico del Consejo Nacional de Educación. El otro viceministro trabajaba en cooperación internacional, que también fueron, socios y aliados del Proyecto Educativo Nacional y del Consejo Nacional de Educación, la directora nacional de Educación Básica Regular, la directora de primaria, ahorita el de secundaria también. O sea que arma un combo ahí de... Hemos armado, creo, un buen equipo que lo que tenemos es la visión compartida del proyecto educativo nacional, y eso creo nos está permitiendo trabajar con mucha intensidad y eventualmente con mucha confianza en lo que podemos hacer. Y ahora la parte más complicada, la plata. La plata ha crecido este año de manera considerable respecto a cómo había crecido años anteriores. Ha crecido más en lo que llamamos el presupuesto de inversión, el que va a proyectos definidos o a bienes de capital, que lo que es presupuesto corriente, que es lo que va a personal o a gastos operativos. Pero para nosotros el desafío importante ahora es hacer que esa plata se organice en función de resultados y en función de políticas. Y organizarnos nosotros como ministerio para hacer un gasto efectivo, eficiente y en el rumbo que nos hemos trazado, que nos permita el próximo año tener mejor capacidad de gasto y de operar más y mejores metas. ¿Cuál es el error más frecuente que se comete en las políticas públicas en educación, de acuerdo a la experiencia en América Latina y en el Perú también? Pensar que una política sola puede cambiar el rumbo de la educación. Las políticas solas o por su cuenta no logran cambiar gran cosa. Textos por un lado, computadoras por otro lado, formación docente en un lado distinto, pueden ser como programa o como proyecto una cosa muy interesante en sí misma, pero si no logran armonizar, si no se orquestan el conjunto de elementos que entra al aula, las posibilidades de mejorar disminuyen notablemente. Y hay otro elemento muy importante que es la gestión de las escuelas como una institución que tiene que saber organizarse como grupo de personas, tiene que organizarse como grupo de colaboración con un liderazgo definido que marca el paso, que gestiona las expectativas, que gestiona los conflictos, que gestiona las metas y los intereses de todos, pero también que establece procedimientos, rutas, estructuras, etcétera. Y la gestión pública, la SUGEL, las direcciones regionales, nosotros como ministerio, organizados para hacer funcionar las cosas. Entiendo. En la tabla en América Latina, como ¿quién estamos? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el último? No, mira que el último somos nosotros. Pero ¿el primero qué será? ¿Chile? No, el último no somos nosotros. Nos sacan cierta ventaja Chile, Colombia. ¿Quiénes van arriba en la tabla en América Latina? Bueno, en América Latina, Cuba. Cuba está lejos por encima del promedio de todos los países latinoamericanos. Que te digo, el top de Latinoamérica estaba por acá y Cuba estaba por allá. Bueno, eso se ve. Yo he estado varias veces ahí, 2, 3 veces, y es un gusto conversar con la gente, ¿no? El nivel de cultura que existe, en que se puede conversar, es notable, ¿no? Sí, es muy fuerte. Con la persona que está limpiando el hotel o alguien, todo se nota que hay un tema educativo muy, muy potente. Sí, es muy fuerte. Y en Sudamérica nos llevan ventaja Chile, Colombia, Argentina un poquito menos, Brasil con muchas desigualdades, ¿no? Brasil es un país de... Si el Perú son varios países, ya Brasil es pues, tremendo, el mundo tremendo, entero ahí. Sí.
Yo diría que somos un país intermedio, pero la verdad es que no me consuelo con eso. No, no, claro, porque lo que quería preguntarles, por ejemplo, si me dicen que hay una guerra con Chile, esa es la guerra que yo quisiera ganarle a Chile, y a Ecuador y a todos. Pero por ¿Qué supuesto, requerimos para ser los mejores, así si nos proponemos, el año 2021 ser los mejores en educación en Sudamérica? ¿Se puede o es una ilusión tonta plantearse eso? no, tenemos que poder. Yo no estaría acá si no tuviera la confianza de que sí podemos dar pasos hacia eso. ¿Cuánto nos demoremos? Depende cuánto seamos capaces, en primer lugar, de recuperar el ánimo. El ánimo. Sí, yo siento que a veces somos un país como muy desanimado, muy fatalista, esperando siempre que las cosas de repente requerimos políticos mal, ¿no? Que nos ilusionen. Sí, y necesitamos políticos... Yo me desilusioné cuando vi el gabinete en el Congreso, y la verdad que en una hora no entraba nada, la discusión no me pareció tan interesante, y luego apareció el Premier y dijo, bueno, un anuncio es, lo siento, I'm sorry, pero la gran transformación no se hace en este quinquenio. Y dije, cataplum, ¿para qué nos ilusionaron? A mí me parece que el tema es en este quinquenio vamos a construir las condiciones necesarias para que todo pase, porque efectivamente las cosas no pueden cambiarse de así a asá en un año. Eso todos lo sabemos, en educación tampoco. Entonces, construyamos las condiciones con firmeza, con decisión, con constancia y recuperemos el ánimo. En educación hay, digamos, estudios que prueban que cuando las expectativas de aprendizaje del niño son altas, es decir, si el papá cree que su hijito va a aprender, es más probable que aprenda. Seguro. Si el maestro cree que el niño va a aprender, si tiene confianza en él, es más probable que aprenda. Entonces, si los peruanos creemos que vamos a salir adelante, es más probable que salgamos adelante. Vamos a una breve pausa y nos explica qué se requiere para este PROSAC al ánimo, para creer que sí podemos ser los campeones en educación en América Latina. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con la ministra de Educación, la doctora Patricia Salas, y también con un enlace con el Congreso para ver cómo va el asunto.